La capitana Laura Hayes bostezó mientras guiaba la nave espacial Earth Survey a través del cinturón de asteroides. Otro día, otro estudio minero de rutina. Los sensores de la nave funcionaban continuamente, catalogando composiciones minerales que podrían ser valiosas para la creciente industria espacial de la Tierra. Capitán, estoy captando algo extraño, dijo Ben Clark, su oficial de navegación. Tenía los ojos fijos en la pantalla y el ceño fruncido. No es un asteroide. Laura se inclinó hacia adelante en su silla. Muéstrame. La pantalla principal cambió para mostrar un objeto extraño que se movía entre los asteroides con precisión deliberada. Era elegante y plateado, del tamaño de un coche pequeño sin ningún sistema de propulsión visible. Su superficie pulsaba con una suave luz azul. ¿Es uno de los nuestros?, preguntó Laura, aunque ya sabía la respuesta. Negativo, respondió Susan Wells, especialista en comunicaciones. Su voz tembló levemente. No corresponde a ningún proyecto terrestre conocido. Y nos está escaneando. El puente estaba en silencio. Todos entendieron lo que esto significaba. Después de siglos de cuestionamiento, la humanidad ya no estaba sola. Abre un canal, ordenó Laura. Su corazón se aceleró, pero su voz se mantuvo firme. Esta es la capitana Laura Hayes del Earth Survey Vessel Pathfinder. Estamos en una misión pacífica. Por favor, identifíquese. Durante varios largos momentos, no pasó nada. Entonces el objeto emitió un destello de luz y las computadoras de la nave cobraron vida con nuevos datos. Capitán, usted está respondiendo. Los dedos de Susan volaron sobre su consola. No en palabras, sino en secuencias matemáticas. Lengua universal. Está enviando coordenadas. ¿Y cómo es una invitación? A las pocas horas, la noticia llegó a la Tierra. Las sesiones de emergencia de las Naciones Unidas pidieron el trabajo de un científico para comprender el mensaje extraterrestre. Las coordenadas apuntaban a un lugar cerca de Próxima Centauri, el vecino estelar más cercano a la Tierra, donde los extraterrestres aparentemente tenían una estación. 2 semanas después, el diplomático Eric Mason compareció ante la Asamblea General de la ONU con rostro solemne. El mensaje es claro, afirmó. Se llaman a sí mismos Consejo Galáctico, una federación de 7 especies avanzadas. Nos habían estado observando durante algún tiempo y creían que estábamos listos para el contacto. Están invitando a representantes de la Tierra a discutir el potencial comercio y membresía. A su lado, la doctora Olivia Franklin asintió. Como principal xenobióloga de la Tierra, fue elegida para acompañar a Eric en esta misión histórica. Este podría ser el momento más importante de la historia de la humanidad, dijo a la Asamblea. Una oportunidad para avanzar siglos en nuestro desarrollo. No todos estaban convencidos. En una sala de reuniones segura del Pentágono, los líderes militares expresaron sus preocupaciones. No sabemos nada sobre sus intenciones, argumentó el comandante Sam Moran. Podrían ser comerciantes pacíficos o exploradores avanzados para una invasión. Pero la curiosidad y la esperanza de la humanidad vencieron su cautela. La recién construida nave interestelar Pioneer estaba preparada para el viaje, con Eric y Olivia como representantes elegidos de la Tierra. La noche antes de la salida, Eric estaba en la plataforma de observación de la instalación de lanzamiento lunar, contemplando el mármol azul de la Tierra. ¿Estamos haciendo lo correcto?, le preguntó a Olivia, que estaba a su lado. No tenemos otra opción, respondió. Saben que estamos aquí. Es mejor enfrentarlos como iguales que esconderse y parecer débiles. El viaje a Próxima Centauri duró 3 semanas utilizando el sistema experimental seco. A medida que se acercaban a las coordenadas, lo vieron, una enorme estructura orbitando la estrella, fácilmente del tamaño de una luna pequeña. Su superficie brillaba con luz y movimiento, una ciudad en el espacio. Nos están llamando, dijo el responsable de comunicaciones de Pioneer. Un rostro apareció en la pantalla, humanoide pero claramente alienígena, con le plata y ojos que reflejaban la luz como los de un gato. Bienvenidos, humanos, dijo el extraterrestre en perfecto inglés. Soy el supervisor Calcic del Consejo Galáctico. Te estábamos esperando. Lo que Eric y Olivia no vieron fue el mensaje que envió Calcic después de finalizar la transmisión.
Llegaron representantes de la Tierra. No sospechan nada. Proceder con el plan de adquisición de recursos como se discutió. Su planeta está listo para la cosecha. Eric Mason nunca había visto algo tan hermoso. La estación municipal era una maravilla de ingeniería y arte. Pasarelas de cristal conectaban enormes torres que parecían flotar en el espacio. Plantas extrañas con hojas brillantes se alineaban en los caminos, y vigas de todas las formas y tamaños se movían con propósito. Por aquí, por favor, dijo la guía, una extraterrestre alta y delgada que se presentó como sospechosa de las especies cercanas. Su piel tenía un tono púrpura y sus antebrazos se movían en elegantes patrones mientras hablaba. El consejo está deseando conocerle. Olivia caminaba junto a Eric, su tamaño de científica tratando de asimilar todo a la vez. Sacó un pequeño dispositivo y tomó lecturas del aire. La atmósfera aquí está preparada para nosotros, le susurró a Eric. Hicieron todo lo posible para que estuviéramos cómodos. Esperemos que sea una buena señal, respondió Eric. La sala del consejo era una sala grande con una mesa redonda. 5 seres estaban sentados esperándolos. El superintendente Calcic se puso de pie y abrió los brazos. Representantes de la Tierra, les damos la bienvenida al corazón de la civilización galáctica, dijo. Por favor, siéntate. Calcic presentó a los demás miembros de la Junta. 3 de los Centauri, cuya piel azul parecía casi transparente, Vox de los Krell, un ser bajo y fornido con gruesas placas parecidas a una armadura, el anciano Nima de los Neri y el director Paul de los Borgens, que se parecía a Calcic pero con la piel más oscura. El Consejo existe desde hace 10.000 años, explicó Calcic. Traemos orden y progreso a la galaxia y ahora deseamos extender la membresía a la Tierra. Aparecieron hologramas que mostraban hermosas tecnologías, naves que podían plegar el espacio, dispositivos médicos que podían curar cualquier enfermedad, fuentes de energía que nunca se agotarían. Todo esto puede ser tuyo, dijo Calcic. Solo solicitamos ciertos derechos mineros en su sistema solar, áreas que usted no utiliza ni necesita. Eric estudió el acuerdo que apareció ante él. Algo no se sentía bien. Los términos legales eran complejos, con muchas referencias cruzadas que hacían difícil comprender el alcance total de lo que se estaba divulgando. He notado que esto garantiza derechos mineros no solo en el cinturón de asteroides, sino también en Marte y nuestra Luna, dijo Eric con cautela. Calcic agitó la mano con desdén. Solo en regiones sin presencia humana nunca interferiríamos en sus asentamientos. Necesitamos tiempo para revisar esto adecuadamente, insistió Eric. Este acuerdo afectará a toda la humanidad. No podemos apresurarnos. La expresión amistosa de Calcic se endureció ligeramente. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Hizo una pausa, pero debo mencionar que el Imperio Dracariano también ha mostrado interés en su región del espacio. Están menos interesados en relaciones mutuamente beneficiosas. La amenaza era clara. Eric y Olivia intercambiaron miradas. Esa noche, en su habitación, Olivia expresó sus preocupaciones. ¿Notaste cómo evitaron preguntas específicas sobre su tecnología? Y este imperio dracariano parece una amenaza inventada. Estoy de acuerdo, dijo Eric. ¿Pero qué opción tenemos? Necesitamos asegurar la posición de la Tierra en esta nueva comunidad galáctica. Al día siguiente, bajo presión y con reservas, Eric firmó el acuerdo. 3 semanas después, la Tierra celebró la llegada a órbita de las primeras naves. ¿Del Consejo? Trajeron tecnología médica que curaba diversas enfermedades y generadores de energía que producían energía limpia. Personas alrededor del mundo. ING aplaudió las exhibiciones públicas de las naves alienígenas. En el Pentágono, el comandante Sam Warren miró las imágenes con el ceño fruncido. Algo no está bien, le dijo a su asistente. ¿Por qué darnos tecnología médica y generadores de energía, pero nada para mejorar nuestras capacidades espaciales? Quizás eso suceda más tarde, sugirió el asesor. Quizás, dijo Sam, o quizás no quieran que construyamos mejores barcos. En su oficina privada, Sam obtuvo datos de sensores de largo alcance. El Consejo había establecido anteriormente grandes operaciones mineras en el cinturón de asteroides. La escala fue mucho mayor que la descrita en los anuncios públicos. Mientras tanto, en la comisaría del Consejo,
El supervisor Calcic se reunió con el director Paul en una habitación segura. ¿Cuánto falta para que podamos comenzar la fase 2? Preguntó Paul. 6 meses terrestres, respondió Calcic. Para entonces, nuestra posición será demasiado fuerte para que puedan resistir. Los humanos no tienen idea de lo que se avecina. 6 meses después de la firma, Eric Mason se paró en la ventana de su oficina en las Naciones Unidas, contemplando la lluvia caer sobre la ciudad de Nueva York. Su escritorio estaba cubierto de informes y quejas. Los barcos del Consejo avanzaron mucho más allá de las zonas mineras acordadas. Ahora rodeaban Marte como lobos hambrientos y sus enormes máquinas atacaban el planeta rojo a un ritmo alarmante. Su pantalla emitió un pitido con una llamada entrante. Era Olivia llamando desde su laboratorio. Eric, tienes que ver esto, dijo con expresión sombría. He estado estudiando los materiales que el Consejo está tomando de Marte y del cinturón de asteroides. No solo extraen metales comunes. Se dirigen específicamente a elementos raros que necesitamos para desarrollar nuestra propia tecnología espacial. Eric se frotó los ojos cansados. Por eso se aseguran de que sigamos dependiendo de ellos. Exactamente. Y estas tecnologías nos las dieron. Desmantelé uno de los dispositivos médicos. Está desactualizado según sus estándares. Probablemente tecnología que dejaron de utilizar hace siglos. La puerta de la oficina de Eric se abrió y su asistente entró corriendo. Señor, 3 naves mineras del Consejo más han entrado en la órbita de la Tierra. Se están posicionando por encima de Australia, Brasil y Canadá. El estómago de Eric se apretó. Esto no era parte de ningún acuerdo. Inmediatamente envió un mensaje formal de protesta al superintendente Calcic, exigiendo una reunión de emergencia de la Junta. 2 días después, Eric se presentó ante el Consejo y presentó pruebas de las violaciones del tratado. Calcic y los demás miembros del Consejo escucharon las expresiones del Consejo. Estas no son violaciones. Calcic dijo que cuando Eric termine, si lee la sección 12, subsección 7 del acuerdo, encontrará que la Junta tiene derecho a ajustar las operaciones mineras según sea necesario en función de la disponibilidad de recursos. Esa sección se refiere a operaciones dentro del cinturón de asteroides, no a la Tierra misma, argumentó Eric. El director Paul se inclinó hacia adelante. Ustedes los humanos deberían estar agradecidos por nuestra generosidad. Muchas especies darían cualquier cosa por las tecnologías que compartimos contigo. Tecnologías obsoletas, respondió Eric. Mientras tomas los recursos que necesitamos para desarrollar los nuestros. La cámara quedó en silencio. Eric se dio cuenta de que había cometido un error. Entonces Calcic dijo con calma, has estado estudiando nuestros dones, buscando formas de avanzar más allá de lo que permitimos. Se volvió hacia los guardias de la puerta, que escoltaban al representante Mason hasta el lugar de detención para ser interrogado. Parece estar involucrado en espionaje contra el Consejo. Cuando los guardias se acercaron, Eric miró desesperadamente al Elder Nima, quien parecía más comprensivo con los humanos. Pero ella evitó su mirada. De regreso a la Tierra, el comandante Sam Moran se reunió con Peter Grant, un ingeniero civil que había estado analizando la tecnología. ¿Del Consejo? Encontré algo extraño, dijo Peter, extendiendo diagramas sobre la mesa. Todos sus sistemas tienen un fuerte blindaje contra la radiación. Mucho más de lo necesario. ¿Qué quiere decir esto? Sam preguntó, creo que sus especies evolucionaron en planetas con muy poca radiación natural. Vea estas lecturas de cuando los miembros del Consejo visitaron la ONU. Peter le mostró una tableta de datos. Sus cuerpos producen hormonas del estrés cuando se exponen a niveles de radiación que son inofensivos para los humanos. Los ojos de Sam se abrieron cuando se dio cuenta de las implicaciones. Por eso se niegan a visitar nuestras centrales nucleares. ¿Y por qué usan estos trajes protectores en la Tierra? No es solo para mostrar. Son extremadamente vulnerables a ciertos tipos de radiación que apenas notamos. En ese momento, Olivia irrumpió en la habitación. Jadeante. Eric fue arrestado, dijo. Y se pone peor. Logré descargar algunos archivos de la base de datos del Consejo antes de escapar de la comisaría. Clasificaron la Tierra como un mundo de recursos.
Están planeando operaciones mineras a gran escala en todas las zonas del planeta ricas en recursos. El rostro de Sam se endureció. ¿Cuánto tiempo tenemos? Días, tal vez una semana, respondió Olivia. Y tienen armas que hacen que nuestras fuerzas militares más fuertes parezcan juguetes. Sam miró a Pedro. ¿Podemos utilizar lo que descubrió sobre la debilidad de la radiación? Peter asintió lentamente. Con algo de trabajo, sí. Pero necesitaríamos tiempo para desarrollar el tipo adecuado de armas. Entonces será mejor que empecemos, dijo Sam. Y debemos hacerlo en silencio. Si la Junta se da cuenta de lo que estamos planeando. A través de la ventana, un barco municipal descendía lentamente entre las nubes, proyectando una enorme sombra sobre la ciudad. La sala de reuniones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba repleta de líderes mundiales. En las pantallas distribuidas por la sala, las transmisiones en vivo mostraban enormes barcos municipales sobrevolando el desierto del Sáhara, las llanuras siberianas y el centro del Océano Pacífico. De estos barcos descendieron embarcaciones más pequeñas, que transportaban equipos de minería diferentes a todo lo visto en la Tierra. Ni siquiera pidieron permiso, dijo la presidenta de Estados Unidos, con el rostro pálido de ira. Simplemente se mudaron. Intentamos bloquear su desembarco en el Sáhara, informó el representante egipcio. Destruyeron 3 bases militares y 6 aviones de combate en menos de un minuto. Murieron 42 soldados. Informes similares vinieron de otros países. Cualquier resistencia fue respondida con una fuerza rápida y abrumadora. Las armas del Consejo podrían desactivar la electrónica a distancia, inutilizando la mayoría de los equipos militares modernos. ¿Y Masón?, preguntó el primer ministro chino. ¿Puede negociar? Olivia, a quien le habían pedido que presentara sus hallazgos, negó con la cabeza. Eric está prisionero. El Consejo ya no nos ve como socios. Según los archivos que descargué, reclasificaron la Tierra como un mundo de recursos, sin derecho a voto ni protección. La sala quedó en silencio cuando esto ocurrió. ¿Entonces, qué hacemos? Alguien finalmente preguntó. El comandante Sam Moran dio un paso adelante. Nosotros contraatacamos, pero no de la manera que ellos esperaban. Saludó con la cabeza a Peter Grant, quien activó una pantalla holográfica. Las especies del Consejo evolucionaron en planetas con radiación mínima, explicó Peter. Son extremadamente vulnerables a ciertos tipos de radiación que son inofensivas para los humanos. Hemos desarrollado armas que explotan esta debilidad. Pero necesitamos tiempo, añadió Sam. Al menos unas semanas. Y debemos evitar que la Junta Directiva sospeche de lo que estamos haciendo. El secretario general se puso de pie. Entonces te daremos ese tiempo. Pareceremos haber cumplido con sus demandas mientras preparamos en secreto nuestra defensa. En la comisaría del Consejo, Eric estaba sentado en una pequeña celda, mirando la pared. La puerta se abrió y un guardia presentó a otro prisionero, un extraterrestre con la distintiva piel morada de los que estaban cerca. ¿Qué estás haciendo? Eric preguntó una vez que el guardia se fue. Hablé en contra del trato que el Consejo le dio a Terra, respondió ella. Soy Karen Miller. Trabajé como asistente diplomático del Elder Neema. Eric se sorprendió. Eres humano, pero lo pareces. Modificación genética para ayudarme a adaptarme, explicó Karen. Hace mi trabajo más fácil. O lo era, hasta que me pillaron pasando información a miembros comprensivos de la Junta. Hay miembros del Consejo que se oponen a lo que está sucediendo en la Tierra. Karen asintió. Muchos de los funcionarios de menor rango y ciudadanos de diversas especies. La Tierra no es el primer mundo que el Consejo explora, pero hablar en contra de ella significa un castigo o algo peor. ¿En cuántos mundos han hecho esto? Al menos 12 que yo sepa. Algunos resisten y son aplastados. Otros se someten y pierden recursos hasta que ya no son útiles. Eric se inclinó hacia adelante. Si hay otros que se oponen al Consejo, ¿podríamos formar una alianza? Los ojos de Karen se abrieron como platos. Sería peligroso. Pero ella miró hacia la puerta de la celda. Todavía tengo contactos. Si tan solo pudiéramos escapar.
De regreso a la Tierra, las operaciones mineras del Consejo se expandieron rápidamente. Comunidades enteras se vieron obligadas a reubicarse cuando se reclamaron sitios con recursos valiosos. Los representantes del Consejo prometieron que esto sería temporal y por el bien de la relación de la Tierra con la comunidad galáctica. En una instalación escondida debajo de las montañas rocosas, Sam, Peter y Olivia trabajaron con un equipo de científicos e ingenieros de todo el mundo. Convirtieron el descubrimiento de la radiación en prototipos funcionales, pequeños dispositivos que emitían radiación dirigida, inofensiva para los humanos pero mortal para las especies. El sistema de entrega es el desafío. Peter dijo, mostrándole a Sam su último proyecto, tenemos que acercarlos lo suficiente a sus naves y bases. Y tenemos que atacarlos a todos a la vez. Sam añadió que si alcanzamos solo unos pocos objetivos, se adaptarán rápidamente. Olivia levantó la vista del microscopio. Quizás tenga otra opción. Les mostró una placa de Petri que contenía bacterias brillantes. Este organismo produce naturalmente el tipo exacto de radiación que afecta a las especies del Consejo y es completamente inofensivo para los humanos y la vida en la Tierra. ¿Un arma biológica?, preguntó Sam, frunciendo el ceño. Más bien un escudo protector, corrigió Olivia. Podríamos liberarlo alrededor de asentamientos humanos. Cualquier tipo de consejo que intentara entrar se enfermaría en cuestión de horas. En la pantalla principal, una nueva nave urbana, más grande que cualquier otra anterior, entró en la órbita de la Tierra. Un mensaje llegó a todos los canales del mundo. Gente de la Tierra, este es el supervisor Kelcig. Su planeta fue designado oficialmente Mundo de Recursos en 1457. Se establecieron nuevas cuotas de extracción. El incumplimiento resultará en bombardeos orbitales de los principales centros de población. En la superficie, la Tierra parecía someterse a las demandas del Consejo. Los humanos se alejaron de las áreas ricas en recursos según lo ordenado. Las operaciones mineras se expandieron y enormes barcos transportaban toneladas de minerales todos los días. Los funcionarios del Consejo deambulaban por las ciudades humanas, dando órdenes y esperando obediencia inmediata. Pero detrás de esta muestra de conformidad, creció la resistencia. En la instalación subterránea, ahora llamada Haven, Sam Warren estudió un mapa global. Marcado con puntos rojos. Sitios y bases mineras del Consejo. Nuestras armas radiológicas están listas, informó Peter. Producimos lo suficiente para llegar a sus instalaciones principales. Los sistemas de entrega están disfrazados de puntos de mantenimiento. Pueden acercarse a los barcos del Consejo sin dar la alarma. Olivia entró en la habitación, luciendo cansada, pero está satisfecho. Las bacterias también están listas. Empezamos a soltarlo cerca de los centros de población. Se propaga rápidamente pero permanece inactivo hasta que se activa mediante una frecuencia de radio específica. ¿Y nuestros aliados?, preguntó Sam. En la pantalla apareció el rostro de Karen Miller, todavía disfrazada de Cassie. Ella y Eric habían escapado de su celda hacía 3 semanas y estaban construyendo una red de aliados en la comisaría del Consejo. Nos pusimos en contacto con representantes de 6 mundos explorados, informó Karen. Están ansiosos por unirse a la resistencia. Los Centeri son particularmente útiles. Tienen gente en todos los sistemas de comunicación de la Junta. También descubrimos algo importante, añadió Eric, apareciendo. El Consejo mantiene la mayoría de sus buques de guerra en 3 bases principales. Nunca esperaron enfrentar una resistencia organizada desde múltiples frentes al mismo tiempo. Sam asintió. Esta es su debilidad. Dependen del miedo y de una fuerza abrumadora contra un objetivo a la vez. No tienen los recursos para luchar en todas partes simultáneamente. ¿Cuándo nos mudamos?, preguntó Karen. 2 semanas más, respondió Sam. Necesitamos terminar de posicionar nuestras armas y coordinarnos con todos los grupos de resistencia. Puede que no tengamos 2 semanas, advirtió Eric. El Consejo empieza a sospechar. Se dieron cuenta de que algunos de sus trabajadores se enfermaban cerca de asentamientos humanos. En la estación del Consejo, el supervisor Kelcig caminaba furiosamente delante de los miembros del Consejo. Los humanos son más problemáticos de lo que anticipábamos, gruñó. Nuestros mineros reportan un aumento de enfermedades cuando trabajan cerca de sus pueblos.
¿Será alguna enfermedad terrestre?, preguntó el Elder Neema. Nuestros escáneres detectan patrones de radiación inusuales, respondió el director Poi. Parece deliberadamente dirigido a nuestra biología. Kalzik golpeó la mesa con el puño. Están desarrollando armas contra nosotros. Debemos aplastar esta resistencia de inmediato. Se volvió hacia su comandante militar. Prepara la flota para el bombardeo italiano de las principales ciudades de la Tierra. Los convertiremos en un ejemplo para cualquier mundo que se atreva a resistirnos. Pero comenzaron los recursos, el trance del Centario. Seguiremos allí después de que les enseñemos su lugar, replicó Kalzik. En la Tierra, Sam recibió un mensaje urgente de su espía en el centro de comunicaciones del Consejo. Se dio la orden de ataque. La flota del Consejo comenzaría el bombardeo en 3 días. Tenemos que movernos ahora, le dijo Sam a su equipo. No estamos del todo preparados, pero no tenemos otra opción. Si lo logramos, liberaremos la Tierra, dijo Peter. Si fallamos, no fallaremos, dijo Olivia con firmeza. La avaricia del Consejo los hizo descuidados. Nunca se molestaron en comprendernos verdaderamente ni de qué somos capaces. Sam envió el mensaje codificado a todas las células de la Resistencia. La operación Dawn Strike comenzaría en 24 horas. En todo el mundo se aceleraron los preparativos silenciosos. Las armas disfrazadas estaban colocadas cerca de los barcos y bases del Consejo. Las fuerzas militares prepararon las armas convencionales que les quedaban, sabiendo que enfrentarían una potencia de fuego abrumadora, pero decididas a proteger su hogar. En órbita, las naves del Consejo comenzaron a moverse hacia posiciones de bombardeo, sin darse cuenta de los pequeños puntos de mantenimiento que se acercaban a ellas. En los consejos de base de la Tierra, los trabajadores ignoraron la creciente enfermedad entre sus filas, descartándola como un inconveniente menor que debía resolverse pronto. En la estación del Consejo, Karen y Eric reunieron a sus aliados, representantes de mundos que habían sufrido bajo el gobierno del Consejo durante generaciones. Por primera vez, estas especies oprimidas vieron esperanza de libertad. Mañana, les dijo Eric, el Consejo descubrirá que algunos enemigos son más peligrosos cuando parecen rendirse. Mientras la noche caía sobre la Tierra, Sam miró hacia las estrellas donde los barcos de esperaba el Consejo. Pronto estas mismas estrellas serían testigos de la respuesta de la humanidad a quienes la subestimaron. La avaricia del Consejo en realidad llevó a una guerra que nunca vieron venir y no estaban preparados para luchar. El ataque de la Operación Amanecer comenzó exactamente a las 4 GMT. En toda la Tierra, miles de puntos de mantenimiento activaron simultáneamente sus emisores de radiación ocultos. En los barcos y bases del Consejo, se dispararon las alarmas cuando los sistemas fallaron y los miembros de la tripulación colapsaron, vencidos por una radiación que sus cuerpos no podían soportar. En Australia, el comandante Sam Warren encabezó el ataque a la principal operación minera del Consejo. Sus soldados llevaban trajes especiales que Peter había diseñado para enmascarar su aproximación a los sensores del Consejo. Recuerden, apunten primero a sus sistemas ambientales, instruyó Sam a su equipo. Sus trajes de protección fallarán sin una filtración de aire constante. Las fuerzas del Consejo estaban sumidas en el caos, la mitad de sus tropas ya estaban enfermas por la radiación. El resto tuvo problemas con equipos defectuosos y fallas en las comunicaciones. Nunca esperaron que los humanos, que parecían tan débiles y dóciles, contraatacaran con tanta eficacia. En órbita, pequeñas naves terrestres que habían sido descartadas como no amenazantes ahora se acercaban a los enormes buques de guerra del Consejo. Estas naves llevaban misiles especialmente modificados que evitaban los escudos avanzados del Consejo y apuntaban a sus vulnerables sistemas de soporte vital. Esto es imposible, gritó un comandante del Consejo cuando las defensas de su barco fallaron. Sus armas son primitivas. No deberían poder hacernos daño. Pero lo imposible estaba sucediendo. Una a una, las naves del Consejo se apagaron o se retiraron de la órbita de la Tierra. En la estación del Consejo, Eric y Karen activaron su red de aliados. Se han abierto misteriosamente las puertas a sistemas críticos. Las redes de comunicación estaban caídas. Las fuerzas de seguridad se encontraron bloqueadas en las zonas de almacenamiento de armas.
Informe de situación, dijo Karen en un pequeño dispositivo que Peter les había pasado de contrabando. La sección Sentry es segura, fue la respuesta. Tomamos el control del principal centro de comunicaciones. Casi los aliados se hicieron con 3 bloques residenciales. Los trabajadores de Krell se unirán a nosotros a medida que se difunda la noticia. Eric fue al área de detención, donde encontró a muchos representantes de la Tierra que habían sido encarcelados como él. Entre ellos se encontraban científicos, oficiales militares y diplomáticos que cuestionaron las acciones del Consejo. Hoy, la Tierra se defiende. Les dijo mientras liberaba sus ataduras y no estaba solo. En todo el espacio del Consejo, otras especies subyugadas recibieron la señal. Estallaron rebeliones en mundos mineros, centros de transporte e incluso en los planetas de origen de algunos miembros del Consejo. El sistema de comunicación que el equipo de Karen había establecido, un sistema que el Consejo no pudo detectar, permitió a estos grupos dispersos coordinar sus ataques para lograr el máximo impacto. De regreso a la Tierra, Olivia monitoreó la propagación de sus bacterias productoras de radiación en las instalaciones de Haven. El defensor invisible se extendió exactamente como estaba previsto, creando un campo protector alrededor de los asentamientos humanos. Las tropas del Consejo se están retirando de Chicago, Londres y Beijing. Un técnico informó que no pueden dar mantenimiento a sus equipos de protección radiológica. En las pantallas repartidas por la sala, las imágenes mostraban a las fuerzas del Consejo abandonando sus posiciones. Las enormes máquinas mineras se detuvieron mientras sus operadores huían. En Australia, el equipo de Sam consiguió la base minera principal con sorprendente facilidad. Las fuerzas del Consejo estaban tan seguras de su superioridad tecnológica que no tenían planes alternativos para las fallas del sistema. Nunca consideraron que podamos encontrar tu debilidad. Peter dijo que al examinar el equipo del Consejo capturado, su arrogancia los cegó. Pero la victoria no fue completa. Desde su nave de mando, muy por encima de la Tierra, el supervisor Calcic observó furiosamente cómo sus fuerzas se retiraban. Si no podemos tener los recursos de este mundo, entonces nadie los tendrá, gruñó a sus oficiales. Preparar el devastado Oaz. Apuntar a sus centros de población más grandes. La enorme arma comenzó a cargar, su energía aumentó a niveles que podrían reducir ciudades enteras al ataque. El barco de Calcic era viejo y estaba fuertemente custodiado. Las armas de radiación no penetraron sus defensas. En la Tierra, las alarmas sonaron cuando los sensores detectaron la acumulación de energía. Se están preparando para disparar algo grande, le dijo el técnico a Sam a través del enlace tranquilo. Mucho más grande que cualquier cosa que hayamos visto antes. Sam miró hacia el cielo, donde la nave de Calcic se alzaba como una estrella negra. ¿Podrán nuestras armas alcanzarlo? No, respondió Peter con severidad. Es muy alto y muy bien protegido. El rostro de Sam se endureció con determinación. Entonces tendremos que seguir adelante. Prepara el barco del Consejo capturado. Estamos llevando la lucha hacia ellos. Cuando el arma de Calcic alcanzó su máxima potencia, una pequeña nave surgió de la base australiana, transportando a Sam, Peter y un equipo de los mejores soldados de la Tierra directamente al corazón del poder restante del Consejo. Cuando la nave capturada de Sam se acercó a la nave de mando de Calcic, sonaron las alarmas en toda la estación del Consejo. La rebelión se extendió a todos los niveles. Las especies que habían vivido bajo el gobierno del Consejo durante generaciones ahora luchaban abiertamente por su libertad. En la cámara principal del Consejo, los representantes estaban divididos. El anciano Nima de Niri y Traz de Centauri pidieron negociaciones de paz inmediatas con la Tierra y otros mundos rebeldes. Este derramamiento de sangre debe cesar. El Elder Nima suplicó, nos hemos desviado de nuestro propósito original. El Consejo tenía como objetivo unir a las especies, no explotarlas. El director Paul Dos Bargains golpeó la mesa con el puño. ¿Deberiré? Debemos aplastar completamente esta rebelión. Los humanos son salvajes primitivos que tuvieron suerte. Una vez que destruyamos sus principales ciudades, se someterán. El debate se desató mientras Karen y Eric, junto con sus aliados, caminaban por la estación hacia el centro de control central. Encontraron focos de resistencia, pero encontraron que muchas fuerzas de seguridad del Consejo ya estaban debilitadas por la radiación que había
sido introducida de contrabando en la estación en pequeñas dosis durante semanas. Los representantes de los centauros piden la paz. Karen le dijo a Eric mientras caminaban por un pasillo de servicio, pero Calcic y su facción no escucharon. Están decididos a hacer de la Tierra un ejemplo. Entonces necesitamos tomar el control de las comunicaciones de la estación. Eric respondió, si podemos transmitir la verdad sobre la exploración del Consejo a uno de los mundos al mismo tiempo, más especies se unirán a nuestro lado. En la órbita de la Tierra, la enorme nave de Calcic zumbaba de energía cuando el rayo del devastador alcanzó el 90% de carga. En el puente, Calcic observó con sombría satisfacción cómo los sistemas de objetivos apuntaban a Nueva York, Londres y Beijing. Una vez que estas ciudades humanas se conviertan en cenizas, el resto se rendirá, dijo a sus oficiales. Tu desafío termina hoy. Sonó una alarma. Supervisor, se acerca un barco pequeño. Parece ser uno de nuestros autobuses, pero no responde a las solicitudes de identificación. Calcic frunció el ceño. Destrúyelo. Las torretas de defensa dispararon contra la nave de Sam, pero las modificaciones de Peter a los escudos resistieron. La pequeña nave serpenteó entre ráfagas de energía, acercándose a la nave de mando. 30 segundos antes de que llegáramos al muelle de atraque, Peter gritó desde el asiento del piloto. Los disruptores de radiación están listos. Sam revisó su arma. Un rifle que disparaba ráfagas concentradas. Ese de la misma radiación que resultó tan efectiva contra la biología del tablero. Recuerda, solo necesitamos sujetar el puente el tiempo suficiente para desactivar el rayo devastador. Cada segundo cuenta. El barco atravesó las puertas del muelle de atraque y se deslizó por el suelo en medio de una lluvia de chispas. Antes de que las atónitas fuerzas de seguridad del Consejo pudieran reaccionar, el equipo de Sam explotó y disparó armas de radiación. Las tropas del Consejo colapsaron casi instantáneamente. Sus trajes protectores resultaron inútiles contra la radiación objetivo. Por este camino al puente, dijo Peter, siguiendo los esquemas que habían robado de las bases de datos del Consejo. En la estación municipal, Karen y Eric llegaron al principal centro de comunicaciones. Con la ayuda de sus aliados centarianos, burlaron la seguridad y obtuvieron el control del sistema que conectaba todos los mundos del Consejo. Estamos listos, dijo el técnico centario. Esto se transmitirá a todos los planetas, colonias y puestos de avanzada del Consejo simultáneamente. Eric se puso delante de la cámara. Gente de la galaxia, mi nombre es Eric Mason de la Tierra. Durante demasiado tiempo, el Consejo ha gobernado mediante el engaño y el miedo, explorando mundo tras mundo en busca de recursos. Su mensaje continuó, presentando evidencia de las traiciones y explotación del Consejo. Su clasificación de los mundos como meros recursos para ser cosechados. Mostró imágenes de planetas destruidos, especies desplazadas y documentos que demostraban que esta había sido la política del Consejo durante siglos. En el barco de Calcic, el equipo de Sam se abrió camino hacia el puente. El devastador rayo alcanzó el 98% de carga. 2 minutos para disparar, anunció el oficial de armas. De repente, las puertas del puente se abrieron. Se dispararon armas de radiación y los funcionarios del Consejo cayeron. Sam avanzó, apuntando directamente a Calcic. El capataz respondió con su arma personal y alcanzó a Sam en el hombro. A pesar del dolor, Sam avanzó y disparó de nuevo. Su patada conectó con el pecho de Calcic. El capataz retrocedió trastabillando ante los devastadores controles, dañando el sistema de orientación. Advertencia, error de segmentación. Haz inestable y devastador, anunció la computadora de la nave. Colgar. Gritó Peter, corriendo hacia los controles. Demasiado tarde, gastó a un funcionario del Consejo moribundo. La energía debe ser liberada. Si no está en el objetivo, entonces. El barco se cerró cuando el devastador rayo comenzó a sobrecargarse. Sin un objetivo, la enorme energía se estaba retroalimentando a la propia nave. Todos de vuelta al autobús, ordenó Sam. Toda esta nave va a explotar. Un año después de la rebelión, la antigua estación del Consejo acogió a representantes de 23 mundos diferentes. La enorme estructura, que alguna vez fue un símbolo de opresión, se ha transformado en la sede de la nueva Alianza Galáctica.
Atrás quedaron los guardias armados en las zonas restringidas. En su lugar surgieron salas de reuniones abiertas y centros de investigación compartidos. Eric Mason, ahora embajador de la Tierra ante la Alianza, subió al podio en la gran sala de reuniones. La sala bullía de emoción mientras los delegados de planetas previamente subyugados se mezclaban con aquellos de mundos consejos que habían rechazado las prácticas explotadoras de sus líderes. Hace un año luchamos contra la tiranía, comenzó Eric. No solo los humanos, sino todas las personas que creían en la libertad y la justicia. Hoy firmamos un nuevo acuerdo, basado en el respeto mutuo y la verdadera cooperación. Señaló el documento mostrado en las pantallas de toda la Cámara. La Carta de la Alianza Galáctica garantizaba la igualdad de derechos para todos los mundos miembros, con protecciones contra la explotación de recursos y una fuerza de defensa compartida. Entre el público, Olivia miraba con orgullo. Su trabajo en sistemas de defensa basados en radiación ayudó a crear escudos que ahora protegían los mundos de la alianza de cualquiera que pudiera amenazarlos. A su lado se sentaban el Elder Nimaitraz, quienes desempeñaron un papel decisivo en la formación del nuevo gobierno tras el colapso del antiguo Consejo. Una pena que Sam no podía estar aquí, le susurró Olivia a Karen, quien había elegido mantener su apariencia más cercana como símbolo de solidaridad entre especies. Odia las ceremonias. Karen respondió con una sonrisa. Pero estoy seguro de que está viendo la transmisión. De hecho, Sam Moran sobrevivió a la destrucción de la nave de Calcic, escapando con Peter y la mayor parte de su equipo momentos antes de que explotara en órbita. La energía de los devastadores rayos se volvió hacia adentro, creando una explosión que eliminó la última gran fuerza militar del Consejo que amenazaba a la Tierra. Ahora ascendido a almirante, Sam supervisó la nueva fuerza de defensa conjunta desde una base en Marte. Sus ejércitos de todos los mundos aliados se entrenaron juntos, aprendiendo de las fortalezas de cada uno y desarrollando nuevas estrategias para proteger la paz compartida. Peter Grant dedicó su genio de la ingeniería a la reconstrucción en lugar de a las armas. Lideró un equipo de múltiples especies que desarrollaba tecnologías que beneficiaban a todos los miembros por igual. Su último proyecto, un sistema de generación de energía que funcionaba sin agotar los recursos planetarios, ya se estaba implementando en mundos dañados por la minería municipal. Después de la ceremonia, Eric se reunió con el nuevo Consejo de la Alianza en una sencilla sala de reuniones. A diferencia de la antigua y ornamentada Cámara del Consejo, diseñada para intimidar, esta sala tenía una mesa redonda con asientos iguales para todos los representantes. Los mundos del borde exterior informan que su recuperación está avanzada, informó el representante de Century. La nueva tecnología de terraformación está reparando el daño causado por las operaciones mineras del Consejo. ¿Y qué pasa con los antiguos leales al Consejo?, preguntó Eric. La mayoría ha aceptado la nueva realidad, respondió el Elder Nima. Quienes se niegan a reconocer la alianza se han retirado a unos pocos sistemas aislados. No representan ninguna amenaza significativa ahora. Más tarde esa noche, Eric estaba en la plataforma de observación con vista a la Tierra. La misma visión con la que, hace menos de 2 años, Calcic conspiró para despojar al planeta de sus recursos. Olivia se unió a él, llevando tabletas de datos con actualizaciones del hogar. Los equipos de recuperación de tierras han restaurado la mayoría de las zonas dañadas por las operaciones mineras. Ella informó. Y nuestros programas de intercambio de tecnología están ayudando a naciones que quedaron atrás antes del primer contacto. Hemos llegado tan lejos en tan poco tiempo, pensó Eric. Porque trabajamos juntas, respondió Olivia. No solo los humanos entre ellos, sino con todas las personas que querían algo mejor que lo que ofrecía el Consejo. Vieron como una nave de transporte partía de la estación, llevando a los representantes de regreso a sus mundos de origen. Sus motores brillaban suavemente contra el fondo de estrellas. ¿Crees que lo intentarán de nuevo?, preguntó Olivia. ¿Algún grupo nuevo que intenta conquistar mediante la fuerza o el engaño? Eric negó con la cabeza. ¿Podrían? Pero se enfrentarán a algo que el Consejo nunca esperó. Mundos que permanecen juntos a pesar de las diferencias. En la Tierra, en las escuelas y hogares de todo el planeta, los niños han aprendido una lección que sus antepasados descubrieron a través de la lucha. La verdadera fuerza no procedía de las armas ni de la riqueza, sino de la unidad frente a la tiranía. La avaricia del Consejo en realidad llevó a una guerra que nunca imaginaron.
Y por una paz más poderosa de lo que podrían haber imaginado.